Claro. Y hay mucha gente asintomática. Para los enfermos leves, para esos que dicen que va a ser como una gripe fuerte y demás, también se está preparando una estructura muy importante. Ahí estás viendo parte de esta estructura. Estamos hablando de pacientes del conurbano bonaerense y Capital Federal que van a poder ser aislados, ¿sí?, en las dependencias de Tecnópolis. ¿Por qué? Están armando allí un conjunto de habitaciones, 2.500 camas que pueden ser duplicadas, ¿sí?, que pueden ser duplicadas hasta una capacidad de 5.000, porque hay una cantidad de pabellones en este lugar, allí entre Capital y Villa Martelli. Sí, es muy interesante cómo se va a manejar. Estamos viendo Tecnópolis, pero hay otros lugares que se están preparando en la Argentina para esto, clubes de barrio, hospitales de campaña. Hay el hospital en Campo de Mayo. En Campo de Mayo, gracias Luis. Es muy interesante qué va a pasar con la gente ahí, ¿no? Porque van a agrupar, por un lado, hombres, mujeres con niños. Sí. Hay que ver cómo se maneja cuando se trate de familias enteras, pero cuando lleguen les van a sacar la ropa y les van a dar vestimenta especial para estar ahí. Y están pensando incluso cómo van a pasar sus días. Por un lado dicen que va a haber Wi-Fi, vamos a ver cómo funciona para usar los teléfonos, porque está pensado para muchísima gente, pero por otro lado también va a haber una especie de biblioteca móvil para que la gente tenga libros que después sean desinfectados. Bueno, acompañar, porque no van a estar internados en este lugar los que necesiten terapia intensiva ni respirador. Es bueno recalcarlo eso, porque mucha gente puede ver cierta... está medio desprovisto, son pabellones con camas, claro. Es para gente con síntomas mínimos o sin síntomas. Distinta es la atención que van a recibir aquellas personas que requieran cuidados intensivos. Hay un punto, Tati, que es gráfico, que es lo que dijo el presidente de la Nación, ¿no? Porque si no parece que uno está en su casa encerrado, entiende que hay una amenaza silenciosa en la calle, pero como no ve... Gracias a la acción política y gracias a la responsabilidad de todos, víctimas terribles alrededor, siente que esto ya pasó. Y no es así. No es así. Hay una curva que así lo indica. Hay una curva que muestra cómo es el crecimiento, ahí le estamos viendo, cómo es el crecimiento que tenemos en la Argentina, que es la curva en celeste que podés ver. Y la curva en amarillo, que se ve por arriba, es cómo hubiera sido si no teníamos el aislamiento que tuvimos. ¿Cuántos casos tendríamos hoy en lugar de los 2.100 y piquito que tenemos? Más de 19.000, Luis. Claro, 10 veces más al número que tenemos hoy. Digo, hay un punto donde hasta se ve en el tono del mensaje presidencial que terminó siendo casi una clase por momentos, porque daba indicadores, daba percepciones internacionales, que es que uno se va dando cuenta de la tarea que es estar en cuarentena, que obviamente no es cómodo para nadie, pero que lo estamos transitando entre todos. Bueno, y reforzar esto, hay que quedarse en casa, hay que lavarse las manos. El aislamiento social es lo único que a nosotros nos protege para cuidarnos de que la curva no siga creciendo, quedarnos en casa, hacer caso con esto. Por eso tenemos un especialista que va a poder interpretar, porque uno ve un eje cartesiano, una curva, y a veces se siente fuera. Dice, ¿cómo interpreto eso? ¿Son buenos números? ¿Son malos números? Estamos en diálogo con Jorge Aliaga, físico de la UBA y del CONICET. Jorge, muy buenas noches. Luis Bremer y Tatiana, te recibimos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, primero te pregunto, ¿estos números son buenos, son malos? El indicador del caso de infectados, 167 de hoy, ¿nos debe preocupar? Sí, hoy fue un día, digamos, con muchos casos, de hecho, el doble de que venía habiendo en los últimos días. En todas estas cosas, lo que hay que esperar, y en los días siguientes, esto se confirma, se transforma en una tendencia o si es un caso aislado, digamos. Porque podría haber distintas circunstancias que hicieran que fue un caso de una vez, porque se atrasaron muestras, por lo que fuera, y de golpe aparecieron. Por ejemplo, hoy incluyeron una cosa menor, 5 casos de las Islas Malvinas, que se sumaron todas hoy. No cuenta demasiado, pero digo, lo que sí se ve, por ejemplo, hoy apareció una noticia, así como hace 2 días habíamos tenido 20 contagios en un pueblo de Neuquén, que habían hecho un asado cuando ya tendría que haber habido cuarentena. Hoy aparecieron también una cantidad importante de casos en un pueblo de Córdoba relacionado con un médico asintomático que sin darse cuenta había contagiado personas en un geriátrico. Bueno, entonces, el virus es muy contagioso y cuando pasan estas cosas, como tenemos muy pocos casos, porque si tuviéramos muchísimos casos,
ninguna de estas cosas puntuales saltaría mucho la curva. Como tenemos muy pocos casos, estos eventos de golpe te suman 20, 30 casos en un día y se nota mucho. Bueno, lo mismo que pasó en su momento en Moreno, ¿no? Con esa fiesta de 15, que una persona muy irresponsable fue después de un viaje al exterior y enfermó a más de 20 personas, contagió en ese lugar. Ahora, Jorge, vos sos experto en el análisis de datos. Si comparás nuestra curva al día 30 de la cuarentena, no de la cuarentena, de la pandemia en la Argentina, todavía no cumplimos los 30 días de cuarentena, comparada con países como Estados Unidos o Italia, ¿cómo está? No, estamos muchísimo mejor. De hecho, si vos te fijás, la curva que vos mostraste antes es la curva que yo publiqué ayer. Estoy terminando la de hoy, la publicaré un poco más tarde. El equivalente a hoy, con estos 167 casos incorporados, nosotros llegamos a tener un total de 2.142 casos. Si vos te fijás, la curva como venía hasta el 25 de marzo, que es la fecha en la cual se empezaron a ver los efectos de distanciamiento de las personas, porque lo que se observa acá es que toda medida demora 2 semanas más o menos en observarse sus efectos. Hoy tendríamos 23.800 casos. ¿Y por cómo viene la curva? ¿Por cómo viene la curva a hoy? ¿Cuándo calculás que sería el pico? Eso es muy difícil de saber porque justamente veníamos los últimos días en un crecimiento que ya no era exponencial. Hay que ver qué pasó el día de hoy, si es una cosa puntual. Por ahora, en ningún momento se observó que hubiera una tendencia a no tener más casos. Jorge, eso sería en todo caso un dato muy importante para aquellos que escuchando, que por momentos estamos sobrecargados de información, entienden que hay una curva que va en ascenso y va a haber un pico que primero hablaron del 8 de abril, luego de segunda quincena de abril. Ahora desde la Ciudad de Buenos Aires hablan de la primera quincena de mayo y desde el Ministerio de Salud hablan de mediados a fines de mayo. ¿Qué determina esa curva ascendente? ¿La cantidad de infecciones que se están generando ahora? Sí, claro. Para que tengan una idea, a lo mejor más acabada de qué significan estos fenómenos exponenciales. Nosotros hasta el 25 de marzo, cuando se observaron las medidas que ya se habían tomado, veníamos multiplicando por 10 los casos en 10 días. Y el 25 de marzo, las medidas se tomaron cuando teníamos 100 casos y ya para el 25 de marzo teníamos 500. Claro. Si no hubiéramos tomado esas medidas y hubiéramos seguido a ese ritmo, creciendo 10 veces cada 10 días después del 25 de marzo, hubiéramos tenido 500 casos por 10, 5.000. Y 10 días después, es decir, 20 días después del 25 de marzo, hubiéramos tenido 5.000 por 10, 50.000. Claro, lo violento de este caso, Jorge, no sé si te meto en otra área, lo violento del coronavirus es la potencialidad y la rapidez de contagio. Una persona contagia 3 por día en un promedio crudo y bruto que se hace habitualmente, mucho más que, por ejemplo, con un resfrío. Sí, y no solo eso. Por ejemplo, la influenza, me comentaban los virólogos, la influenza da síntomas al día siguiente que uno se contagió. Entonces, al día siguiente uno se siente mal, se queda en cama, llama al médico y ya no contagia. Esta enfermedad, este virus, tiene un periodo de contagio que va entre 5 días y 10 días más o menos, con lo cual uno puede estar perfectamente bien, sintiéndose normal, varios días y ya empieza a contagiar. Entonces es muy difícil de lograr detectar quién va a contagiar. Por eso, hoy en día no es tan importante esto porque estamos en principio todos en casa. Por eso es importante que todos estemos en casa, porque cada vez que, por ejemplo, un médico que es asintomático, como pasó en Córdoba, contagia, personas que se reúnen a comer un asado y hay un infectado contagian, pero el día de mañana, cuando empecemos a salir, por lo menos algunos sectores, a salir de las casas, va a ser muy importante poder detectar rápidamente todos los contactos con las personas que estuvo una persona que se enfermó, para poder aislarlos preventivamente. Jorge, clarísimo como tus gráficos y el análisis que compartís siempre. Te agradecemos muchísimo la comunicación.
Jorge Aliaga, físico de la UBA y del CONICET, dando cuenta con números que parecen un dato frío, pero grafica muchísimo y nos aclara la situación, porque si no parece, como decíamos recién, ¿no? Una situación donde cada uno está encerrado en su casa, no sabe desde qué lugar contribuye y es muchísimo lo que está haciendo cuidando la cuarentena.